vamos a conocer un poco más de las sierras de Béjar y Francia en Salamanca, que creo que son extensas y muy interesantes. Pues sí, de la mano de Julián Martín. ¿Cómo estás, Julián? Pues bien, aquí agradecido de estar aquí en el plató. De la asociación Acujo, cuéntanos qué quiere decir eso, que tiene un significado muy especial, y ya de paso, pues, qué fines persigue la asociación, cómo os organizasteis. Sí. Nosotros somos una organización medioambiental que se creó sobre el año 85, 86, es decir, ya hace bastantes años, en realidad por un grupo afín de amigos y demás. Entonces todo un poco fue pues, iniciar la educación ambiental, hubo campañas de limpieza en la Sierra de Béjar y demás, en Candelario. Y bueno, luego ya, pues digamos que los problemas que se van generando década a década, pues nos ha hecho un poco ya profundizar un poquito en asuntos un poco más de fondo. Desde los algo más de 1.700 metros de altitud de la Peña de Francia, se divisa un vasto territorio asentado sobre cuarcitas y algunas pizarras. En sus áreas más elevadas, los piornos en flor tapizan la roca madre. El erizón y los brezos también dan un toque de color a estas zonas altas, donde han tenido que adaptarse a la dureza del clima. Los pinares se entremezclan con una vegetación atlántica de condiciones climáticas más húmedas. A una altitud media aparecen los bosques de roble con sotobosque de acebos y castañares. La dedalera y la vara de San Antón se mezclan con los helechos y los tímidos ruscos. Este suelo es rico en setas y ofrece cobijo a los melodiosos ruiseñores. El río Alagón, con sus veneros y afluentes, ha modelado parte de esta vasta extensión que forma las sierras de Béjar y Francia. Un vasto territorio de casi 200.000 hectáreas que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. También el río Francia aporta su devenir a estos parajes que albergan 213 especies de vertebrados y que en su recorrido se deja embalsar de forma casi natural, creando otro tipo de hábitat. Al sur y descendiendo en altitud, empiezan a aparecer especies típicamente mediterráneas como los alcornoques, custodiados por jaras, y las emblemáticas encinas. Parece que la gestión forestal es una de las asignaturas pendientes de este espacio protegido. Un espacio en el que desde tiempos ancestrales se cultivan exquisitas cerezas. Vides en pequeñas terrazas. Y olivos para la producción de aceite. La Reserva Regional de Caza de las Batuecas, creada en 1973, está incluida dentro de este gran territorio. Aquí, el animal sin duda más emblemático es la cabra montés.
No se puede entender este enclave sin las 43.000 personas que viven en los 88 municipios como este de La Alberca, pintoresco y volcado plenamente con el turismo. Para conocer los grandes valores naturales y etnográficos de estas sierras, existe una red de senderos con los que adentrarse en el corazón de sus bosques, sus ríos y sus gentes. Julián, entiendo que en un espacio como este, primero de la envergadura que tiene y luego donde se juntan esas líneas que se llaman por los expertos ecotonos, ¿no?, en los que de repente tienes un bosque atlántico con uno mediterráneo, tiene que tener un alto valor ecológico tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en un espacio que en esas 200.000 hectáreas serán infinitos ambientes, es decir, desde zonas casi semialpinas en la Sierra de Candelario a bosques mediterráneos, termomediterráneos en el Valle del Alagón. Eso ha motivado que, digamos, esos sectores hayan tenido una fauna diferenciadora. Podríamos irnos desde un extremo al lince ibérico, cigüeña negra, y por el otro lado al desmán ibérico, al Galemis pyrenaicus. Entonces, digamos que sí que la reserva ha tenido y conserva muchos de sus valores, pero en las últimas décadas ha perdido una buena parte de la identidad. Un dato, por ejemplo, bastante esclarecedor de esta pérdida de biodiversidad es que prácticamente el 80% de la población de cigüeña negra ha desaparecido en 15 años. Entonces, estamos hablando de que un territorio tan amplio, con un patrimonio cultural tan sobresaliente, porque es sobresaliente, con pueblos, conjunto histórico-artístico, que hay 8 pueblos declarados con esta calificación, digamos que desde nuestro punto de vista creo que se está apostando de manera errónea por invadir el territorio en lugar de hacer un turismo sostenible. Entonces, actualmente, muchos de los problemas que vienen de la extinción de estas especies es de un turismo masivo, invasivo, en zonas, digamos, muy sensibles. Entonces, una especie como la cigüeña negra, tan sensible, pues abandona los territorios. Y ahora mismo estamos, digamos, tratando de evitar que desaparezca al 100%. Hay que decir, ¿no?, que ha faltado ese dato, ¿no?, que sois la asociación de amigos del río Cuerpo de Hombre. Del río sí. Cuerpo de Hombre, que es uno de los ríos principales. Sí. Y bueno, pues todo gente de la zona, de la comarca, que estáis preocupados un poco por lo que está pasando, ¿no? Efectivamente. Hablando de los ríos, es que estamos hablando de una comarca, esas 200.000 hectáreas, que tiene por un lado el Tormes en un extremo y por otro el Alagón. Es decir, y tiene en medio el río Francia, el río Cuerpo de Hombre. Son ríos de mucha calidad piscícola, de mucha biodiversidad herpetológica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el gravísimo problema que tenemos es que no hay una puesta en valor y una apuesta por parte, digamos, de las administraciones, desde la Junta de Castilla y León a nivel superior a los propios municipios y ayuntamientos, de tener un pequeño espíritu conservacionista para, digamos, beneficiar a estas especies y que se mantengan en el tiempo. Un caso, en los años, cuando más o menos ACUO se fundó, todavía teníamos águila imperial, teníamos águila perdicera, teníamos las cigüeñas negras en unas poblaciones muy buenas, y actualmente pues realmente se han ido deteriorando hasta que oficialmente pues prácticamente el lince ibérico casi se da por desaparecido. Oficialmente está desaparecido, aunque sí que hay datos fehacientes de su presencia. El desmán ibérico, que se aplicó un live desmania por parte de la Junta de Castilla y León, todas las prospecciones no han encontrado ni un solo dato de desmán en la zona, aunque sí en zonas muy próximas. Y el desmán, aunque es un micro mamífero muy pequeñito, pero tiene una gran capacidad de desplazamiento. Uno de los retos es que, por ejemplo, el desmán se recuperase en toda la zona, ¿no?, en estos cauces de agua más o menos limpios. Hablando del río Cuerpo de Hombre, yo tengo amigos allí de la asociación que yo creo que conocéis, ¿no?, que es la Cruz de
de Béjar, Sí, la ¿no? asociación, sí. Llevan años peleando por mil seccionados que están ahí, Sí. ese río con un montón de presas por su pasado, ¿no? Textil, y que aún siguen contaminando el río en muchos momentos, ¿no? ¿Qué problemas tenéis ahí? Porque si queréis poner en valor, si queréis poner el agua y tenemos esto por otro lado. Digamos que tiene que haber una apuesta clara a compatibilizar usos. Entonces, cuando el sector textil decayó, el modo más sencillo para algunos fue generar las concesiones hidroeléctricas. Entonces, ahora mismo en el Cuerpo de Hombre habrá fácilmente 18 saltos hidroeléctricos. Sí, lo sé, sí. Entonces, digamos que eso coarta el funcionamiento del río. Se está proponiendo y algún pequeño azul se ha derribado y otros están en proceso de derribo, pues o bien porque no se usan o porque las concesiones de agua han caducado. Es decir, hay distintas motivaciones. Y luego muy importante es también, por ejemplo, la depuración de las aguas. Un municipio como Candelario está vertiendo aguas residuales al río Cuerpo de Hombre. Y en los últimos 10, 12 años ha habido 2 vertidos graves en donde toda la fauna piscícola se dio por muerta, por vertidos, bueno, semi-industriales y orgánicos. Julián, hablando de cosas positivas, a mí me consta que es una zona de una riqueza cinegética increíble. Está el famoso Parque de las Batuecas, donde se han cazado de siempre los machos más espectaculares, ¿no? Pero había una curiosidad, yo no sé si todavía queda algún corzo negro, que era una cosa muy típica de la Sierra de Francia. Sí, eso es un dato ya de antaño y realmente sí que parece que todavía queda algún corzo melánico, digamos, por la diversidad genética y demás. Hay algunas zonas en concreto en donde, bueno, eso la guardería más o menos lo sabe y lo controla. Hay algún Yo hace años que corzo no oigo melánico. que se haya cazado ninguno, pero vamos, es muy típico de ahí. Bueno, nosotros algunas conversaciones con algún guarda sí te dice que alguno todavía queda y se ve en algunos sectores concretos. La verdad es que el corzo en general ha aumentado en la zona un poquito, aunque hay que mejorar un poco la gestión cinegética. La verdad es que los valores de la cabra hispánica, del corzo, otros sectores tienen ciervo, la población de jabalí es abundante. Lo que hay que apostar es por, digamos, unir al sector cinegético con la conservación de otras especies. Y en muchos casos la caza beneficia. El ejemplo más claro, por ejemplo, tanto el buitre, sobre todo el buitre leonado, el buitre negro, las especies necrófagas, pues sí que aprovechan muy bien pues los restos de la cinegético de la caza, que es una simbiosis, digamos. Ahí funciona eso bien. De cara un poco al futuro, nosotros tenemos bastantes dificultades y las comunicamos a la Junta de Castilla y León con el tema de la gestión forestal, porque digamos que tenemos una reserva, o la reserva de la biosfera tiene distintos ambientes y los pinares en el fondo no son autóctonos, son especies plantadas. Y sin embargo, por la gran calidad o el gran valor que tienen nuestros encinares, alcornocales, los rebollares, o hay zonas y bosques concretos que tienen Quercus robur, que es una especie totalmente atlántica. Y esos bosques, digamos que no están bien gestionados. En muchos casos, lamentablemente, son bosques que se usan para leña, lo cual no deja de ser una paradoja. Pues aunque a medida que hemos ido charlando ya nos has avanzado varias de las propuestas que proponéis para estos problemas, a mí me gustaría que nos resumieras brevemente pues, qué proponéis desde ACUJO para resolver esto, ¿no? Que da mucha pena un lugar así. Sí, realmente los instrumentos están porque existen planes de gestión. Hay que mejorar el tema turístico, es decir, hay que regularlo mejor. Y la naturaleza es sabia y con tranquilidad, pues yo creo que es favorable a una recuperación del territorio por parte de estas especies. Bueno, pues